O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto estar a través de este medio también, pues cada domingo llevando la palabra de Dios. Y bueno, pues extrañamos allá a todos los hermanos de Vida Abundante, obviamente les extrañamos, queremos decirles que les amamos y pues la verdad nunca pensamos que fuera tanto tiempo el dejar de reunirnos, pero bueno, vamos a confiar en el Señor, en sus planes y oremos para que esta situación pronto mengue y podamos reunirnos como lo veníamos haciendo. Pero mientras, pues vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, vamos a seguir llevando estos mensajes a través de este medio y bueno, pues te agradezco que te estés al pendiente de las predicaciones que llevamos domingo tras domingo. Y hoy estamos continuando con los temas escatológicos. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema inclusive controversial. He estado estudiando, espero no traer mucha información porque luego no me da tiempo, pero es un tema que es acerca de el milenio o el reino milenial. Y bueno, vamos a ubicarnos en primer lugar en qué etapa del tiempo se ubica esta situación o este tiempo del reino milenial o el milenio. Así que mira, recuerda que ya hemos estudiado que la iglesia ya fue arrebatada, la iglesia del Señor ya fue arrebatada, ya empezaron a contar los 7 años, o mejor dicho, ya pasaron los 7 años que se refiere a la última semana de Daniel. Cuando estudiamos Daniel capítulo 9, vimos las semanas de Daniel y bueno, estamos en la última semana de Daniel, ya terminando la última semana de Daniel y obviamente ya hay tribulación, ya hay persecución a los judíos y a todos aquellos que confíen en Jesucristo como el Mesías. Ya vino el desolador, como dice ahí Daniel 9:27, ya vino el desolador con sus devastaciones, los judíos están siendo perseguidos, viene a mi mente aquellas palabras del Señor Jesús en Mateo 24:21, cuando él dijo que esta tribulación nunca en toda la historia de la humanidad se había dado como esta tribulación. Y inclusive en Mateo 24:22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que ya pasó todo esto. ¿Y cuándo empieza el milenio? El milenio empieza con lo que estudiaste tú la semana pasada, que es con el regreso de Jesucristo o su segunda venida. Así que ese es más o menos ubicarnos en el tiempo del milenio. Vamos a ver rápidamente algunos pasajes. Hechos capítulo 1, por ejemplo. Hechos capítulo 1, abre ahí tu Biblia, Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo está ascendiendo, ya murió, ya resucitó, y en el versículo 8, el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, no nada más a los apóstoles que estaban con él, sino muchos que creyeron en él, dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí vemos que Jesucristo está ascendiendo. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es una profecía, es un anuncio por parte de estos ángeles, donde les dicen, ¿por qué están viendo al cielo? Así como ves a este mismo Jesús, al Hijo de Dios, haberse ido, este mismo Jesús va a regresar. Dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pon mucha atención, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén. Y fíjate desde dónde vuelven a Jerusalén. Desde el monte que se llama del Olivar, o el de los Olivos, es lo mismo, el Olivar o el de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Observa que el Señor Jesucristo está en el monte de los Olivos, que estaba cerquita de Jerusalén. La Biblia nos dice que estaba camino de un día de reposo. Este término, ¿a qué se refiere? Tú sabes que el día de reposo era un día santificado para Dios en el pueblo judío, y los judíos no podían hacer trabajos ese día. Ese es el Sabbat. Ese día no podían hacer ningún tipo de trabajo físico. Tenían que estar descansando y pensando y orando a Dios. Entonces, pero pues uno se tiene que mover. No sé, tenían que ir al baño o tenían que hacer ciertas cosas muy básicas, y entonces se le permitían ciertos kilómetros, y eso se le llamaba camino de un día de reposo. Es decir, los kilómetros o los metros necesarios que pueden caminar en un día de reposo o permitidos. Así que vemos claramente que el monte de los Olivos estaba pegadito a Jerusalén. Por eso dice camino de un día de reposo. Ahora, esto es muy interesante porque el milenio está, vamos a ver algunos pasajes, sobre todo Apocalipsis 20, que nos habla del milenio, pero todo el Antiguo Testamento nos habla del reinado del Mesías. Y vemos, por ejemplo, vayamos ahora a Zacarías en el Antiguo Testamento, a Zacarías capítulo 14. Mira lo que nos enseña la palabra de Dios. Son profecías que nos hablan de el regreso de Jesucristo a esta tierra, y son profecías que ya estaban en el Antiguo Testamento. Así que aunque el libro de los Hechos nos recuerda que este Jesús que ha ascendido así va a volver, estaba reafirmando la profecía de Zacarías 14. Mira lo que dice Zacarías capítulo 14 a partir del versículo 2. Leamos, dice, porque yo reuniré a todas las naciones. Observa los tiempos. En esta parte del estudio estamos ubicando el tiempo. Estamos ubicando el tiempo de que estamos al final de los 7 años. Estamos ubicando el tiempo de que hay una gran persecución contra los que quieren recibir al Mesías, aquellos que no se dejaron marcar con la marca de la bestia o el anticristo, a que es el fin de la tribulación. Y en el versículo 2, Zacarías 14 nos dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Aquí la Biblia nos está advirtiendo de esta invasión, de esta guerra, de esta violencia que todas las naciones le harán a la nación de Israel. Dice ahí, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. La ciudad será tomada, dice, y serán saqueadas las casas. Fíjate qué tremendo tiempo en el que nos estamos ubicando. Por eso estamos ya al final de la tribulación. Las casas serán saqueadas, violadas las mujeres. Aquí está profetizado. Las mujeres van a ser violadas, abusadas por otras naciones, van a llegar a Jerusalén. Por eso decía hace un momento que el Señor Jesús en Mateo 24, 22, bueno, desde el 21 dice que habría tal tribulación como nunca la ha habido. Estamos en este tiempo. Y dice Mateo 24, 22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Así que estamos en el momento más intenso de violencia, de odio hacia los judíos y hacia todo aquel
que quiera seguir al Mesías. Y todo esto orquestado, todo esto pues dirigido por el anticristo, que ya para este tiempo él está gobernando al mundo entero. Las naciones, aquellas, cuando vimos en su momento, no me voy a regresar mucho, pero vimos en su momento que esas 10 naciones, ese grupo de 10 naciones conformadas, 10 naciones del antiguo imperio romano, le iban a dar y le iban a ceder el poder al anticristo. Así lo enseña la palabra de Dios. Así que aquí dice en el versículo, tiempo tremendo, tiempo muy triste, tiempo de mucha angustia, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. La mitad de la ciudad. Observa que todo esto se da en la ciudad de Jerusalén. Importante. Dice, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y aquí es donde vemos que está profetizado el regreso del Mesías. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día, ¿sobre dónde? Sobre el monte de los olivos. Por eso quise que leyéramos Hechos capítulo 1, porque es en el monte de los olivos donde Jesucristo asciende a los cielos. Y los ángeles les dice ahí a los discípulos, este mismo Jesús que habéis visto ir tomado al cielo es el que va a regresar. Y vemos que es el que están confirmando esta profecía de Zacarías que dice, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Así que, bueno, aquí vemos, y no me voy a meter más en este tema porque se vio la semana pasada, pero Jesucristo viene y toca el monte de los olivos de donde él fue ascendido. Dice que está enfrente de Jerusalén, estaba cerquita, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Esto va a ser espectacular, pero Dios está llegando en un momento exacto, en un momento preciso, porque en este momento todos están atacando a Jerusalén y él viene a defender a su pueblo. Dice, el monte será partido por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. En los días de Usías, rey de Judá, hubo un terremoto, y pues tú puedes imaginarte la situación. Un terremoto, pues en aquella época no existía tantas formas de tratar los terremotos como ahora, tantos simulacros, pero la gente huía corriendo porque se caían las ciudades. Y dice, como en los tiempos o días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Esta es la segunda venida de Cristo. Ahora, no, sin querer meterme, pero para todas aquellas personas que niegan que Jesucristo es Dios, o quieren ver a un Jesús inferior, este versículo nos habla claramente en el versículo 3 que después saldrá Jehová, y obviamente se está refiriendo a Jesucristo, y ahí dice en el versículo al final del 5, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y concuerda perfectamente esta profecía en la que vimos en Hechos capítulo 1 del 8 al 12. Así que este es el contexto antes del milenio. Toda esta situación sociopolítica de persecución tan tremenda, y que viene Jesucristo y viene esta tierra en su segunda venida. Apocalipsis 19, vayamos ahora a Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19 dice a partir del versículo 14. Y los ejércitos celestiales, ¿te acuerdas que Zacarías decía que venía con todos sus santos? Bueno,
aquí están los ejércitos celestiales. ¿Por qué? Acuérdate que la iglesia ya está con el Señor. La iglesia ya está con Cristo. Ya tocamos otros temas, las bodas de Cordero, el tribunal de Cristo. Todo eso pasa a la iglesia ya. Pero aquí pasan cosas. Entonces dice el versículo 14 de Apocalipsis 19, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora, pon atención en el versículo 15, con qué actitud viene Jesús. Ya vimos que llegó al Monte de los Olivos a auxiliar a Jerusalén, que estaba siendo invadida por todas las naciones. Ahora dice, versículo 15, de su boca sale una espada aguda. Acuérdate que el libro de Hebreos nos dice que la palabra de Dios es como espada aguda de dos filos. Es decir, el Señor Jesucristo viene a juzgar con la misma palabra. No se va, como dicen ahí vulgarmente, no se va a sacar nada de la manga. Todo va a venir de la Escritura. Oye, Señor, que esto, yo dije esto. Oye, pero es que yo no sabía, yo dije esto. Y todo va a estar ahí, va a traer una espada aguda que sale de su boca. ¿Pero para qué? Para herir con ella a las naciones. Habla de esas naciones que están persiguiendo a la nación de Israel. Y el anticristo va a fascinar, va a hechizar, va a influir para que todos los presidentes y todos los líderes políticos estén de acuerdo con su plan para perseguir a Israel y echarle fuera. Eso es lo que viene. Aunque acuérdate que, bueno, cuando vimos el tema del anticristo, vimos su proceder. Muy bien, no me voy a regresar, si no, nunca terminamos. Y dice, para herir con ella las naciones, y él las regirá. O sea, en esta segunda venida el Señor Jesucristo va a regir, va a gobernar con vara de hierro y el pisar el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículos 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la segunda venida de Jesucristo. Profetizada en Hechos, profetizada en Zacarías, profetizada en Apocalipsis. Ahora, vamos a entrar ya al tema del milenio para ubicarnos. Primero quería ubicarnos en el tiempo. Vayamos, ¿qué pasa después? Tú lo puedes seguir leyendo ahí los subsiguientes versículos del capítulo 19. ¿Qué pasa? Que el anticristo o la bestia, como le llama Apocalipsis desde el capítulo 13, y el falso profeta, su compinche, ¿verdad? Su aliado, son tomados y echados vivos en el lago que arde con fuego y azufre por Jesucristo. Así que son juzgados y echados en el lago de fuego y azufre, dice ahí adelante. Pero en el capítulo 20 empieza lo que se conoce como el milenio. Ahora, yo sé que hay muchas personas que se resisten a creer que el milenio es un tiempo definido por la propia Biblia. Inclusive, tú debes de saber que hay algunas posturas de ciertos hermanos cristianos, ¿verdad? Porque no dejan de ser nuestros hermanos, muchos de ellos. Y yo he orado mucho al Señor y he tratado de decirle, Señor, ayúdame a hablar con sabiduría, ayúdame a entender el pensamiento de aquellos hermanos que niegan lo que es el milenio. Ayúdame a entender qué piensan y la verdad no lo llego a comprender. Llegué como a intuir dos cosas por las cuales la gente se resiste a pensar que va a haber un reino milenial. La primera es que no creen que es literal lo que dice los siguientes versículos que leeremos en un momento de Apocalipsis 20. Creen que es alegórico el número 1000. Y la segunda, que yo voy a hacer énfasis en este mensaje, es porque tiene que ver con una muy mala doctrina que se está reproduciendo hoy día de lo que es el reino de los cielos o el reino de Cristo. Déjame terminar de leer Apocalipsis 20 y dice así la palabra de Dios. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo.
El abismo no es otra cosa más que prisiones donde hoy día hay demonios. En otra parte de Apocalipsis dice que esta prisión va a ser abierta. Pero bueno, ahí no todos los demonios, no todos los ángeles caídos están operando. Los peores, los más perversos, desde la perspectiva divina, están encerrados en el abismo. Y esa es una cárcel no para gente, no para humanos, es para ángeles o demonios, ¿verdad? Espíritus caídos. Y bueno, aquí dice que llega un ángel con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? Bueno, evidentemente está hablando de Satanás, la serpiente antigua desde Génesis capítulo 3. Por eso le llaman la serpiente antigua. La serpiente antigua. Y te lo dice la Biblia, ¿verdad? No estamos tratando de... Miren, la Biblia se explica por la misma Biblia. No estamos ni alegorizando, yo sé que Apocalipsis tiene muchos símbolos, pero los mismos símbolos los explica la Biblia. Y dice ahí que la serpiente antigua, y ahí nos dice que es el diablo, y Satanás. Ahora, dice, y lo ató por 1000 años. Es decir, dentro del plan divino de Dios, cuando regresa Jesucristo a reinar esta tierra, a gobernar esta tierra, a regir, como leímos hace un momento, vemos que para que Cristo lleve a cabo sus planes, el diablo es atado y no puede actuar. Dice versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Hoy día, en este presente, el diablo engaña a las naciones. ¿Y sobre quién se va el diablo? Sobre los presidentes, sobre los líderes políticos, sobre la Cámara de Diputados, sobre la Cámara de Senadores. Se va el diablo a engañarlos. ¿Para qué? Para que aprueben leyes en contra de Dios, para que aprueben leyes y dirijan a los países con engaño. Por eso la Biblia nos pide a los cristianos que oremos por nuestras autoridades. Por eso 1 Timoteo nos dice que oremos por todos los hombres y por los que están puestos en eminencia. El blanco de Satanás son los líderes políticos. Qué terrible, aquellos que quieren ser líderes políticos no saben lo que se les viene. Pero ellos son el blanco de Satanás. ¿Por qué? Porque es la forma de conquistar este mundo. Y tú ves el mundo que tenemos, un mundo que no puedes decir que está todo bien. Aquí nos dice que cuando venga el Señor Jesucristo, que es lo que vino en el capítulo 19, y Satanás se ha atado por 1000 años, dice versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró. ¿Con qué objeto? Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. La Biblia nos enseña que somos los creyentes los que vamos a juzgar. Dios va a restituir su sistema como en el Antiguo Testamento, donde había jueces y estaba el rey de Israel, pero tenía sus jueces para poder gobernar. Y los cristianos van a ser los que reciben facultad para juzgar. Esto es muy interesante. ¿Y por qué? Porque la Biblia, acuérdate aquellas palabras de Jesús cuando dijo, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y ahí está, se está cumpliendo la palabra de Dios. Y 1 Corintios 6 nos habla que no sabemos que nosotros vamos a juzgar a los ángeles y a estas cosas. Bueno, ahí vemos todo esto. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vamos a ver, además de los que juzgan, ¿quién más vio aquí en Apocalipsis 20? Y vi las almas de los decapitados. Acuérdate que estamos en un tiempo donde el que en él creía en el Mesías, el que rehusaba a obedecer al anticristo, la pena de muerte era la decapitación. Mira, si esto nosotros hubiéramos leído a lo mejor hace 30, 40 años, se nos hubiera hecho risorio que existiera una pena de muerte, de decapitación.
Pero hoy, en pleno siglo XXI, en pleno, en el año 2020 en el que estamos, tú empiezas a oír que hay gobiernos que están empezando a decapitar. Era impensable, la Biblia ya lo profetizaba. Y dice ahí que las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. También van a reinar con Cristo aquellos mártires que quisieron seguir a Dios en medio de la tribulación. Por eso es importante hoy el mensaje de recibir a Cristo, ser iglesia, arrepentirnos de nuestros pecados para ser sacados antes de que venga la tribulación. Dice, a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que nos estamos encontrando que el milenio no es otra cosa más que el reinado de Cristo. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué leí hasta aquí? Bueno, porque hay gente que piensa que estos 1000 años son simbólicos, pero la Biblia nos dice que son literales. A mí me sorprende poderosamente que en los primeros 7 versículos, 6 veces se repite el número 1000 años. Esto me hace pensar que son 1000 años, no es una simbología. No es algo por decir un día, no, son 1000 años, lo dice 6 veces en 7 versículos. Hay gente que dice, bueno, pero es que el único texto donde viene 1000 años es en Apocalipsis. Sí es cierto, es el único texto, pero lo repite 6 veces. Para mí, con que lo diga una vez es suficiente. Dios no me tiene que decir 2 veces para creerle. Así que 6 veces no cabe la menor duda de que el milenio, por eso se llama milenio, porque va a ser un tiempo de 1000 años. Milenio, ¿verdad? 1000 años. Muy bien. Ahora, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué hay gente que le cuesta tanto trabajo creer en el milenio? Aquí estamos viendo que el milenio son 1000 años. Cristo reina. ¿Cuándo empiezan esos 1000 años? Cuando Cristo baja al monte de los olivos a empezar su reinado, como lo vimos en Zacarías capítulo 14. Pero déjame aquí hacer un paréntesis poco grande y a ver hasta dónde llegamos porque es mucha información. Pero mira, hoy día está muy de moda que no se entiende lo que es el reino de Dios y el reino de Cristo. La gente no lo llega a comprender. Yo no sé si has escuchado palabras o frases como vamos a conquistar para Cristo esta nación o México para Cristo y vamos a instituir el reino de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, tú eres hijo del reino y pareciera que hermanos nuestros piensan, ¿verdad?, que estamos viviendo el milenio o el reino de Cristo. Pero déjame decirte que el reino de los cielos o el reino de Cristo o el reino de Dios, hay hermanos más quisquillosos que hacen diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Yo he encontrado citas que me hacen ver que es exactamente lo mismo. Pero bueno, el reino de los cielos o el reino de Dios tiene 2 fases. La primera fase es la fase de que Dios, Jesús, reine espiritualmente, o en otras palabras, reine en el corazón de la gente. En esta tierra, primero tiene que reinar en el corazón de la gente. Y la gente no, los hermanos, los creyentes, no pueden distinguir que es un reino en 2 fases. La primera fase es que entendamos que el reino empieza cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios. Ahí nosotros nos sometemos al reino de Cristo. Y después será el reino visible,
el reino físico, el reino visible, ¿verdad? Así que, mira, vamos a ver algunos pasajes, no sé cómo ando en tiempo, pero hay mucha información, pero muy importante. Mira, primeramente tenemos que entender que en este momento, el reino de esta tierra no es el de Cristo. Aunque Cristo haya venido, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. De hecho, si tú buscas Lucas capítulo 4, versículo del 5 al 7, en la tentación de Jesús, Lucas 4, dice versículo 5, hablando de la tentación de Jesús. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. En un momento todos los reinos de la tierra el diablo se los mostró a Cristo en este mundo, siendo el Hijo de Dios. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Vemos que este versículo nos revela claramente que el reino de esta tierra o los reinos de esta tierra le pertenecen a Satanás. Tanto que él le dice, si tú postrado, como dice el versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y dice al final del versículo 6, a mí me ha sido entregada y a quien quiero lo doy. De hecho, el diablo le da la autoridad, lo dice Apocalipsis, le da la autoridad y los reinos al anticristo. Así que pensar como creyentes que la iglesia viene a establecer el reino a esta tierra es una mentira. La iglesia viene a predicar el evangelio, viene a predicar el evangelio de salvación, no viene a conquistar México para Cristo. Eso no es correcto bíblicamente. No es correcto bíblicamente. Hermanos, si vamos a instituir el reino de Dios, eso no es cierto. No es cierto, no es cierto. No significa, la Biblia misma nos enseña que no puede ser el 100% de la población o de una ciudad o de un lugar creyentes. No, eso no es así. Hay gente que Dios quiere que se acerque a su reino espiritual, mas no el físico. Por eso pienso yo que existe esta gran confusión y se resisten algunas personas a entender que el reino milenial serán 1000 años después de cuando el Señor Jesucristo regrese. Vamos a ver otro pasaje, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13 nos habla de dónde venimos. El cristiano, ¿de dónde viene? Colosenses 1:13. Dice así la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es una realidad que cuando venimos a Cristo somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesús, pero esto es desde el punto de vista espiritual. Jesús, ya lo dije, dijo, mi reino no es de este mundo. Ahí lo dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, si a mí me aborrecen, a ustedes los van a aborrecer. Mira lo que dice Primera de Juan. También Primera de Juan nos enseña esto, a ver si aquí lo encuentro. Primera de Juan capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo ora a su Padre en la oración de Juan 17 y le dice, yo no te pido por el mundo, sino por estos que están en el mundo, porque no son de este mundo como yo no soy de este mundo. Así que creer que el cristiano viene a conquistar el reino para Cristo es una mentira. Y con ese pensamiento se te mueven todas las doctrinas. Es un error pensar que hay que conquistar. Mira, este mismo espíritu de engaño, de creer que el reino hay que instituirlo en la iglesia, fue el mismo espíritu de engaño con que empezó la Inquisición y las cruzadas.
querían conquistar el reino para Cristo. Y hoy día el Islam, esa es su filosofía. Algunos de los grupos de Islam, ¿verdad? Los extremistas quieren conquistar el reino para Alá. Así que es un espíritu de mentira. Y cuando la gente, el creyente, cree que estamos para conquistar Querétaro, conquistar para Cristo, es una mentira sutil por parte del diablo, y entonces te nubla la vista para que no puedas entender la doctrina del milenio. Vamos a ver otros pasajes, vemos cómo es este reino. Vayamos rápidamente a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y estas son palabras del Señor Jesús después de la tentación. Esto en Mateo, perdón, Marcos capítulo 1. Son palabras del Señor Jesús después de la tentación. Así empieza el Señor Jesucristo 1:35. Marcos, perdón, 1:15 dice, después, versículo 14 dice, después que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Cristo viene predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hay que entender que cuando Satanás tomó el reino de este mundo, porque ya vimos ahí en la tentación que Satanás dice que a él tenían los reinos de este mundo porque a él se le habían dado. ¿Cuándo los tuvo Satanás? Cuando pecó Adán. Cuando pecó Adán, la autoridad fue robada y ahora a partir de ahí a Satanás se le llama el príncipe de este mundo, un título que el Señor Jesucristo usó. Y aunque Dios es el Dios todopoderoso y reina en todo el cosmos, Él sabe que ahorita es tiempo de que reine Satanás. Por eso vemos el mundo como está. Por eso vemos el mundo tan desastroso. Tú ves las noticias ahí por internet o periódico, como sea, y te das cuenta que es terrible, que este reino no es de Dios, este reino es de Satanás. Y el cristiano no pertenece a este reino. El cristiano no pertenece a este mundo. Por eso Primera Pedro nos dice que somos extranjeros y peregrinos. Es muy importante, es una enseñanza muy sutil que hoy día se ha infiltrado a muchas iglesias cristianas, pensar que tenemos el reino. He oído tal absurdo que en alguna ocasión escuché a una persona diciendo, como yo soy hijo del rey y Dios es rey de todo, entonces yo tengo derecho a ir a una tiendita, tomarme un refresco y no pagarlo, porque es del rey y yo soy su hijo. Imagínate esa distorsión que hay tan tremenda. Bueno, aquí estamos viendo que Jesús predica y dice, el reino de Dios, o el reino de los cielos, como viene en otros evangelios, el reino de Dios se ha acercado. Es decir, nosotros no nos acercamos a Dios. Jesús se acercó a nosotros. Sabíamos que estábamos en este reino, como leímos en Colosenses. Estábamos en el reino de las tinieblas. Nuestros pecados nos hacían pertenecer y obedecer y ser guiados por el diablo, hacer sus designios de voluntad, como dice Efesios. Y entonces Jesús tiene que venir a presentar su reino, pero no es que esta tierra sea su reino. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Ahora, vayamos a ver que ahí en el 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo nos acercamos a este nuevo reino? Llega un reino a través de Cristo, arrepintiéndonos y creyendo en el evangelio. Voy a volver a leer, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia de que Cristo da perdón de pecados, Cristo perdona todos tus errores, tus equivocaciones, por pequeñas o grandes que sean, y entonces Él te toma, Él lleva en la cruz del Calvario el castigo que tú y yo merecíamos, y ahora perteneces a un reino. ¿Cómo podemos entrar a este reino? Capítulo 3 de Juan, Juan 3:3. Juan 3:3. Dice la escritura en Juan 3:3 lo siguiente,
Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que hay un reino invisible, que la única forma de verlo es naciendo de nuevo. Es decir, recibir en tu corazón a Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y creer el evangelio de perdón de Cristo, y creer el evangelio de la gracia. Cuando la gente cree el evangelio, entonces puede observar y palpar que está en el reino de Dios. Pero no es el reino visible. El reino visible vendrá hasta el milenio. ¿Cómo es este reino espiritual al cual todo cristiano sí ha entrado? Esto es importante. El reino espiritual, aquí no somos aquí no reinamos, aquí es más, vamos a ser aborrecidos porque no somos de este mundo, dice Jesús. Vayamos a Romanos capítulo 14. Hay mucho que quiero compartirles, queridos hermanos. Hay mucha información muy hermosa, muy interesante. Romanos capítulo 14, versículo 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Podemos ver el reino de Dios cuando nacemos espiritualmente. Así que pertenecer al reino de Dios o pertenecer al reino de los cielos o estar dentro de este reino es cuando nos convertimos a Cristo, cuando eres creyente, cuando has nacido de nuevo. Ahí pertenecemos al reino de Dios. Pero todavía estamos en esta tierra. En el mundo tendréis aflicción, dice Jesús. Si el reino de los cielos, el reino de Cristo, el reino de Dios en este momento fuera visible, Jesucristo no diría ahí en Juan, en el mundo tendréis aflicción. Y el reino de Dios dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Así que el reino de Dios es la vida en el Espíritu en este momento. Ahora, cuando venga Jesucristo y empiece el milenio, que es cuando empieza su reinado, entonces sí pasa la segunda etapa del reino de Dios, que es el reino visible, el reino de Cristo. Y solamente Cristo y solamente Él puede hacer que este mundo se sujete a Él. Satanás está suelto. Dice Primera de Juan capítulo 5, el mundo entero está bajo el maligno. Así que ahorita no está el reino de Cristo en esta tierra. El reino de Cristo empieza cuando Él viene. Esto es muy importante entenderlo. Y vamos a ver rápidamente con esto, me estoy yendo muy rápido, pero con toda esta información, cómo es el reino de Cristo o cómo va a ser el reino de Cristo. Espero que quede claro todas estas enseñanzas. Vayamos a Isaías. El milenio, aunque los 1000 años efectivamente nada más aparece en Apocalipsis 20, mucho de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos hablan del reinado del Mesías. De hecho, Mateo capítulo 1 empieza el libro diciendo genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y empieza su genealogía. Jesucristo por descendencia es el hijo de David, del rey David. Y Dios le prometió al rey David que habría un rey que su gobierno nunca terminaría. ¿A quién se refiere? Al reino milenial de Cristo. Vayamos a ver otros textos. Por ejemplo, el profeta Isaías, 750 años antes de Cristo, profetiza muchísimo acerca de este reino. Y no me va a dar tiempo ver todo lo que enseña, pero mira, vayamos rápidamente a Isaías capítulo 2, para que veamos rápidamente así, de una manera muy somera, algunas de las características del reino milenial. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2 dice, Isaías 2, versículo 2, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados
y correrán a él todas las naciones. Cuando Cristo venga, va a parar esa agresividad y ese odio hacia Jerusalén. Y va, como ya lo leímos, va a agarrar al anticristo y al falso profeta y los va a poner en el lago de fuego. A Satanás lo va a encadenar 1000 años y ahí empieza su milenio. Pero a partir de ahí todas las naciones tendrán que venir a Jerusalén a consultar y a oír a Dios sus instrucciones y a sus santos que estarán gobernando con él. Eso es parte del milenio. Dice versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. Sión es un monte de Jerusalén. El nombre de Sión por primera vez aparece en segunda de Samuel, que Jerusalén pertenecía a los jebuseos, que era uno de los pueblos cananitas que fueron conquistados, y a Sión se le llama también la fortaleza de David, porque David conquistó Sión. Y se entiende Sión como un monte donde estaba construido el templo de Dios en Jerusalén. Muy bien, así que dice, en Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos. Y fíjate qué increíble en el milenio. En el milenio por primera vez va a cumplirse aquel desarme nuclear que tanto hablan hoy día en los periódicos, y que si el desarme nuclear, y el desarme nuclear que proponen los líderes políticos hoy en día tiene que ver con un desarme nuclear limitado. Mira lo que dice ahí, versículo 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado. O sea, ya no se van a construir espadas ni armas, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. El milenio va a ser un tiempo de paz, un tiempo donde verdaderamente va a haber un desarme nuclear, donde verdaderamente va a haber una desmilitarización. Esto es muy interesante como características del milenio. Va a haber desde Jerusalén, Jesucristo va a reinar. Desde Jerusalén se va a enseñar lo que Dios quiere. Desde Jerusalén va a estar la constitución para todas las naciones. Ese es el milenio. Vamos a ver otras cosas. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Versículo... ¿dónde está? Isaías capítulo 9. Isaías 9. Dice versículo 7, vamos a leer desde el 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hablando de Jesús, y el principado sobre su hombro. Esta frase a veces es difícil de entenderla, me gusta mucho la traducción de la Biblia de las Américas que dice, la soberanía reposará sobre sus hombros. La soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, y está hablando de Jesús, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, pero me llama la atención, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. El reino milenial es un reino de paz sin límite. Sobre el trono de David, es el hijo prometido, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. El milenio va a haber justicia. En el milenio no va a haber ya mordidas, ni en el milenio va a haber cosas sucias, ni cositas. Va a haber un tiempo de justicia real. Hoy día ningún partido político, ningún presidente, ningún candidato te puede dar verdadera justicia. Son utopías, porque el problema no es que no quieran hacerlo, el problema es que el hombre por el pecado se corrompe tarde o temprano. El hombre se corrompe. Los que están abajo quieren llegar a la presidencia y se quejan de los que están arriba por corruptos. Y cuando ellos llegan a la presidencia, por ser hombres y su naturaleza caída, se vuelven corruptos. La verdadera justicia solamente está en el Hijo de Dios. Así que dice en el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite.
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y vamos a ver otra cita. Hay muchísimas citas que podemos seguir viendo acerca del milenio. ¿Qué es el milenio? El reinado de Cristo en esta tierra por 1000 años que empiezan cuando Cristo llega a esta tierra. Vayamos rápidamente también cómo va a ser la naturaleza. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 también nos dice, vamos a ver desde el versículo 2, habla de Jesucristo y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Observa las características de este reino de Cristo. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. No va a haber pobres. Y arguirá con equidad para los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, ya lo vimos, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora, ¿cómo va a estar la naturaleza? Interesantísimo también. Vamos a regresar al tiempo como estábamos en el huerto del Edén. El pecado hizo un desequilibrio ecológico tremendo, según ahí Romanos capítulo 8, versículo 19, donde nos dice que la creación gime con dolores, porque hubo un desorden ecológico cuando entró el pecado en esta tierra. Y dice versículo 6, morará el lobo con el cordero. ¿Tú te imaginas morando un lobo y un cordero? Pues se lo devora el lobo, ¿verdad? Pero en el tiempo de Cristo ya no va a haber gente, todos vamos a ser vegetarianos. Todos vamos a ser vegetarianos. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Ni los animales van a ser ya carnívoros. Dice, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Tú dale hoy paja a un león y no creo que le agrade mucho. El león va a tener que comer y va a comer, porque ese es el diseño de Dios, va a comer paja. Vamos a ser herbívoros, vegetarianos. Esa es parte de lo que Dios dice. Versículo 8. Y el niño de pecho juzgará sobre la cueva de áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Así que, como puedes ver, hay mucha enseñanza preciosa de este reino milenial. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a ese reino. La iglesia espera, como ya lo vimos en su momento, el arrebatamiento. Israel y las naciones esperan el reinado del Mesías y sí va a venir el Mesías. Déjame terminar Isaías 35 y nada más me estoy yendo a Isaías. Tú puedes ver muchos pasajes donde nos habla características del milenio o el reinado del Mesías. Isaías 35 nos dice las siguientes cosas. Isaías 53, Isaías 35. Y bueno, pues ya se nos fue el tiempo, queridos hermanos. Ojalá estos estudios sean de bendición a tu vida, traiga ánimo a tu vida para que sepas que vale la pena ser creyente y saber que vamos a reinar con Cristo. Isaías 35 dice así: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decir a los de corazón apocado, esforzaos y no teméis. Versículo 5. Mira cómo ya Dios va a traer hasta salud. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán.
Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ya no va a haber desiertos y la gente va a tener salud. Esto es parte de lo que Dios quiere para nosotros. Así que termino con un versículo muy hermoso de Filipenses que nos hace mucho reflexionar en este tiempo. Filipenses nos dice algo interesante en el Nuevo Testamento. Hablando del Hijo de Dios que vino y murió por nosotros. ¿Sabes algo? Jesucristo vino a morir para que tú puedas gozar del reino milenial y yo pueda gozar del reino milenial. Pero para gozar del reino milenial, hoy aprendimos que tenemos que primeramente dejar que el reino de Dios gobierne nuestros espíritus. Nazcamos de nuevo. Cuando tú te humillas ahorita en un reino que no se ve más que se vive en el espíritu, si tú crees por fe, entonces podrás estar en un reino milenial. Dice versículo capítulo 2 de Filipenses, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, hablando de Cristo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Hoy día hay gente que ya está en el infierno y reconocerá, le gustara o no le gustara, que Jesucristo es el Señor. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La pregunta es, ¿toda gente va a doblar su rodilla? Los ateos más grandes que han existido en esta tierra, Bernard Russell o todos aquellos, Friedrich Nietzsche, todos aquellos grandes ateos que ha dado la historia, van a doblar su rodilla, les guste o no les guste. Y la pregunta es, ¿no preferirías doblar tu rodilla delante de Jesucristo hoy? De todos modos la gente lo va a hacer cuando tenga temor de que el juicio de Dios y el reino de Cristo viene a esta tierra. Y solamente los que hemos aceptado el reino espiritual primeramente, podemos aceptar con gozo y sin miedo el reino milenial. Bueno, pues vamos a orar, que Dios te bendiga y sigue pendiente de estos mensajes, esperando que sea de bendición para tu vida. Vamos a decirle así: Padre, te damos gracias en esta mañana por este mensaje. Gracias, Dios, porque traes esperanza a nuestros corazones, saber que el Señor Jesucristo va a reinar. Un reino que ni siquiera nos imaginamos. Tu palabra nos permite esbozar únicamente algunas características preciosas de tu reino. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumplirá como siempre se ha cumplido. Y ahora, Dios, ayúdanos a estar unidos a ti, y si aquellas personas que nos escuchan no han recibido a Jesús, entrégale tu vida. Dile a Jesús: Señor Jesús, sé tú mi Rey y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus,